Hola, bienvenidos y bienvenidas a la tercera cápsula de teoría de inventario. En la cápsula anterior nosotros quedamos en realizar el siguiente ejercicio. Este ejercicio nos dice, las aerolíneas LATAM usan 500 luces traseras para sus aviones al año. Cada vez que se realiza un pedido se incurre en un costo de 5 pesos. Cada luz cuesta 0.40 pesos y el costo de inventario es de 0.08 pesos por unidad al año. Además se nos dice que hay que asumir que la demanda ocurre a tasa constante y se nos realizan las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la cantidad óptima a ordenar? ¿Cuántos pedidos se realizan al año? ¿Cuánto tiempo pasa entre pedidos? ¿Y cuál es el costo total óptimo? Entonces aquí lo primero que tenemos que identificar es cuáles son los costos que nos están dando y cuánto es la demanda. Lo primero que se nos indica es que las aerolíneas LATAM utilizan 500 luces traseras para sus aviones al año. Esta es la demanda, que es lo que nosotros requerimos al año. Luego tenemos que cada vez que se realiza un pedido existe un costo de 5 pesos, el cual corresponde al costo de ordenar. Luego, cada luz cuesta 0.40 pesos, el cual corresponde al precio de compra de cada una de las luces. Y el costo de mantener en inventario es de 0.08 pesos por unidad al año. Entonces, aquí nosotros vamos a ir por la primera pregunta y para eso necesitamos realizar un diagrama. Bueno, acá tenemos el siguiente diagrama que representa lo que estamos buscando. Acá nosotros tenemos Q unidades y esto va a pasar durante el año. Esto se va a repetir una cierta cantidad de veces, ¿cierto? Y esto puede seguir así las veces que sea necesario. También acá nosotros tenemos los datos que se nos dieron en el enunciado y además aquí tenemos las expresiones que vimos en la cápsula anterior. Entonces, vamos por la primera pregunta. Esta nos decía, ¿cuál es la cantidad óptima a ordenar? Entonces lo que nosotros queremos conocer es Q asterisco. Y se acuerdan que Q asterisco nosotros dijimos que lo obteníamos calculando 2 veces la demanda por el C sub O dividido por C sub H, todo esto en raíz. Entonces nosotros ya tenemos todos estos valores, por lo cual vamos a reemplazar aquí. Vamos a escribir entonces Q asterisco va a ser igual a raíz de 2 veces, 2 veces 500, que es la demanda, por 5, que es el C sub O, dividido en 0.08. Todo esto en raíz. Y al calcular todo esto tenemos que, entonces Q va a ser igual a 250, es decir, la cantidad óptima de unidades viene siendo 250, que es nuestra primera respuesta. Luego, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuántos pedidos se realizan al año? Básicamente, ¿cuántas órdenes vamos a tener que realizar al año? Y entonces, como nosotros vimos, la cantidad de órdenes va a venir dada por la demanda de unidades al año dividido por la cantidad de unidades óptimas que nosotros pedimos, ¿ya? Y eso es bastante claro porque es cierto que nosotros tenemos una cierta cantidad de demandas al año, entonces cada vez que nosotros hagamos una orden o un pedido, va a depender de cuánta cantidad sean esas unidades que nosotros realizamos en ese pedido para saber cuántas órdenes vamos a tener. Entonces de nuevo aquí tenemos los datos, calculamos que la cantidad de órdenes va a venir dado por 500 dividido en este caso por 250 que nosotros acabamos de calcular con asterisco, lo cual nos va a dar que tenemos 2 órdenes al año. Es decir, solo vamos a tener dos de estos triángulos. No vamos a tener luego más, dado que solo tenemos dos órdenes al año. Luego, la tercera pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo pasa entre pedidos? Y recuerden el concepto de ciclo que se repite cada cierto tiempo y está dado por t, donde t lo calculamos como q dividido en d. Esos valores también los tenemos, entonces simplemente hacemos la división. T va a ser 250 dividido en 500, lo cual nos da 0.5 años, o bien también podemos responder 6 meses. Y la última pregunta nos dice cuál es el costo total óptimo. Recordemos que el costo total, que lo tenemos aquí, viene dado por
el costo en este caso de almacenar inventario, que es Q asterisco medios, es Q asterisco, ¿cierto? Nosotros estamos buscando el valor óptimo, por el C sub H, luego tenemos la cantidad de órdenes por el costo de ordenar, más D por P. Entonces, todos estos valores nosotros también los tenemos, todos los términos, por lo que vamos a reemplazar. Vamos a anotarlo aquí, Q, o sea, C por T. La primera parte la tenemos, Q asterisco, sabemos que es 250 medios por el C sub H, que es 0.08. Luego tenemos la cantidad de órdenes, que va a venir siendo 2 en este caso, por el costo de ordenar, que es 5. Y luego tenemos D por P, que es 500 por 0.40. Y al calcular todo esto nos dará 520 pesos al año, que va a venir siendo el costo total óptimo en este caso. Con esto hemos realizado la primera parte del ejercicio y la segunda parte del ejercicio nos dice lo siguiente. Las aerolíneas LATAM necesitan determinar cuándo hacer el pedido de luces traseras para no quedarse sin stock. Si el lead time es de 2 días y la demanda es de 21 unidades, 21 unidades por semana, ¿cuántas unidades deberían haber en stock cuando se realiza el pedido? Entonces vamos a anotar lo que nos dijeron. En este caso tenemos que el lead time es de 2 días y nos dieron que la demanda es de 21 unidades por semana. Ya. Entonces, recordemos, bueno, en este caso, mejor dicho, lo que nos están pidiendo es R, es decir, el punto de reorden. Cuántas unidades hay en stock cuando yo hago el pedido nuevo. Recordemos que R, nosotros el punto de reorden lo calculamos como L por D, el lead time por la demanda. Y deben aquí solamente tener cuidado con las unidades. Tenemos que notar que en este caso el L viene dado en días y la demanda la tenemos nosotros en unidades por semana. Entonces tenemos que cambiar ese valor. El L lo dejamos como 2 y la demanda la vamos a expresar como 3 unidades por día, ¿cierto? 3 por 3, y finalmente el punto de reorden va a venir siendo de 6 unidades. 6 unidades. Entonces con eso terminamos el ejemplo que había quedado propuesto. Ahora vamos a continuar con la materia de esta cápsula, que tiene que ver con un modelo diferente al que acabamos de ver, y este modelo se llama modelo con órdenes pendientes, que como su nombre lo dice, permite que los clientes pidan unidades para que luego sean retiradas, algo así como dejar encargado. Entonces un ejemplo de esto podría ser PC Factory, en donde nosotros podemos realizar el pedido de un producto cuando este no está disponible, como se aprecia en la imagen en este ejemplo para la memoria RAM. Entonces, en este modelo, vamos a suponer que cuando no hay stock, los clientes no buscarán otro proveedor, sino que vamos a tener estas órdenes pendientes, ¿ya? Van a quedar a pedido. Y el objetivo de este modelo el objetivo es que este modelo nos permita saber cuánto ordenar, similar a lo que vimos, la cantidad Q asterisco, y cuántas órdenes pendientes deberían permitirse con la intención de minimizar los costos, ¿ok? Es decir, cuánto es lo máximo que yo debería tener en términos de clientes en espera, con esa cantidad de unidades pendientes, con la intención de minimizar costos. Entonces, bueno, acá se nos dice que cuando llega el pedido, vamos a notarlo, cuando llega el pedido, por ejemplo, cuando nos llega un camión con los productos, vamos a satisfacer primero las órdenes que tenemos pendientes y el resto se va a almacenar en bodega. Entonces aquí encontramos ya una diferencia con el modelo anterior, dado que ya no vamos a tener Q unidades en bodega, sino que primero satisfacemos las órdenes pendientes y luego lo que nos queda, el resto, se va a la bodega. Y además aquí se nos dice que el modelo va a incorporar, vamos a también subrayarlo, un costo de mantener órdenes pendientes, que en el fondo se va a traducir en el costo de satisfacción que nosotros habíamos mencionado anteriormente,
o también como lo podemos ver como el tiempo que tiene que esperar el cliente porque esa orden llegue. Este gráfico nos muestra la situación que nosotros acabamos de describir. Nuevamente aquí en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos la cantidad de unidades en bodega. Y notemos que cuando nosotros bajamos del valor 0 aquí, es cuando tenemos nuestras órdenes pendientes. Entonces ahora el ciclo se va a dividir en... un poquito mejor, la división está aquí, claro. Lo vamos a tener dividido en T1 y en T2. Durante T1, lo que nosotros vamos a hacer es consumir las unidades que se encuentran en bodega. Aquí. Es decir, se van a vender y cuando se llega a 0 aquí, significa que la bodega está vacía y comienza T2. Vamos a usar otro color para T2, en donde en esta fase lo que vamos a hacer es tener la acumulación de estas órdenes pendientes. Y entonces, bueno, si lo pensamos con el efecto de PC Factory, el cliente me dice que quiere comprar la memoria RAM, pero como no la tenemos, vamos anotando esas órdenes pendientes. Y una vez que llega el camión, esto lo vamos a hacer también con otro color, aquí en este instante llegó el camión con todas las unidades, las Q unidades, y vamos a satisfacer aquí estas S unidades, esas S unidades que nosotros teníamos pendientes, que es la cantidad óptima que nosotros vamos a poder obtener con el modelo. Satisfacemos esas S unidades y en bodega nos van a quedar aquí estas Q menos S unidades. Y luego se repite todo este proceso. Consumimos nuevamente aquí hasta llegar a 0. Comenzamos a anotar las órdenes pendientes. Aquí llegó el camión. Vamos a satisfacemos las órdenes pendientes que teníamos acá. Almacenamos las Q-S. Y así sucesivamente se repite todo esto ocurriendo en ciclos. Entonces vamos a anotar S como el número máximo de órdenes pendientes permitidas. Y como nosotros dijimos que vamos a tener Q menos S unidad en inventario, el nivel medio en inventario va a ser distinto en este caso. Si ustedes recuerdan, el nivel medio en inventario se refiere a la cantidad de unidades que tenemos promedio en inventario. Entonces ya no tenemos el mismo triángulo anterior. Vamos a dibujarlo acá. Tenemos lo siguiente. A ver, voy a dibujarlo un poco mejor. Claro, entonces tenemos esto, aquí nosotros tenemos Q menos S, acá tenemos S, ahí sí para que no quede tan feo, y aquí vamos a decir que esto va a ocurrir en un tiempo T1 y esto va a demorar va a tomar un tiempo T2, todo esto en un tiempo T. Ya. Entonces, el nivel medio en inventario, para el nivel medio en inventario vamos a tener lo siguiente. Tenemos que todo esto está en el ciclo T y que vamos a tener el área de este triángulo, ¿cierto? Representa las unidades promedio que tenemos en inventario, ¿ya? Porque lo que tenemos acá son órdenes pendientes, eso no lo tenemos en el inventario. Entonces aquí vamos a tener Q menos S por el tiempo T1 dividido en 2, más, luego vamos a tener 0 en este caso por el tiempo T2, ¿ya? Porque ahí no tenemos órdenes almacenadas. Entonces desarrollando esto, nosotros vamos a llegar aquí a la siguiente expresión, y resulta que si nosotros tomamos en cuenta que T1 va a ser Q menos S dividido en la demanda, ¿cierto? Y que T corresponde a Q dividido en la demanda, vamos a también darnos cuenta que el nivel medio en inventario corresponde a esa expresión. Luego, por otro lado, también tenemos una cantidad promedio
respecto a la cantidad de órdenes pendientes. Entonces, para calcular esto, que lo denotamos como AVG, tenemos que calcular, vamos a anotarlo acá con otro color, tenemos que calcular esto de aquí, ¿cierto? Entonces, VG en este caso, o sea, AVG lo vamos a anotar acá. Sí, AVG de ese va a venir dado por 0 por el tiempo 1, ¿cierto? En ese caso nosotros no tenemos unidades pendientes aquí. Y bueno, todo esto está dividido en el tiempo t, que es lo que tenemos para el ciclo. Y además aquí tenemos que sumar las unidades pendientes que tenemos en el tiempo t2, que son s por el tiempo t2 dividido en 2. Entonces, al desarrollar esto se dan cuenta que nosotros también llegamos a esta expresión. Y luego, considerando que T2 va a venir dado por S dividido en la demanda, y que T nuevamente es Q dividido por D, que eso también lo sabemos, llegamos a que ABG, que es la cantidad promedio de órdenes pendientes durante, en este caso, T2, va a venir siendo esa expresión. Entonces, si nosotros queremos considerar costo total, considerando que tenemos los mismos costos de antes, vamos a ver lo siguiente. El costo de ordenar va a seguir siendo el mismo, ¿cierto? Que lo tenemos aquí. Vamos a tener D partido por Q órdenes por su costo C sub 0. Eso no se modifica. Con respecto al costo por mantención de inventario, ahora el nivel medio de inventario es esto que estamos encerrando aquí, ¿cierto? La expresión que acabamos de ver, y se multiplica por el costo de mantener unidades en inventario, el C sub H. Y finalmente el costo de mantener órdenes pendientes considera el costo C sub S de satisfacción del cliente, y que multiplica a la cantidad promedio de órdenes pendientes. Entonces, luego el costo total va a sumar todos estos costos. Pero notemos que ahora nosotros necesitamos saber dos cosas. Necesitamos saber el Q asterisco y el S asterisco, ¿sí? Entonces, para poder obtener eso, nosotros debemos derivar esta expresión del costo total que tenemos aquí. Perdón, salió un poco chueco. Tenemos que derivar esta expresión con derivadas parciales respecto a Q y derivadas parciales respecto a S. Y entonces, para Q asterisco, nosotros vamos a tener esta expresión. Y si se dan cuenta, el término izquierdo de aquí es exactamente igual al del modelo anterior, ¿ya? Y en la literatura esto se conoce como E o Q. Y se multiplica por este término que tenemos aquí al lado derecho, que es C sub H más C sub S dividido por C sub S, todo esto en raíz. Y luego, para obtener el S asterisco, nosotros tenemos esta expresión acá, que es Q asterisco por el C sub H dividido por C sub H más C sub S. De esta forma nosotros tenemos la cantidad óptima de unidades a pedir y la cantidad óptima de órdenes pendientes. Bueno, finalmente en esta cápsula quedará pendiente el siguiente ejercicio para que ustedes lo realicen antes de continuar con la otra cápsula.